Muy bien, Sofía. Buenos días. Para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy en un tema sumamente importante en materia de contratación pública. Es claro que la contratación pública ha dejado de ser una función meramente administrativa y en todos los países se ha convertido en un instrumento estratégico capaz de transformar mercados, fortalecer la transparencia, generar el valor público, porque la contratación pública no es un proceso o un fin en sí mismo, sino es el medio para alcanzar los bienes, servicios, obras públicas y por ende poder brindar servicios de calidad. Sin embargo, alcanzar estos objetivos requiere responder, ¿verdad?, y reconocer una realidad que la competencia no surge por sí sola, sino se construye. Y uno de los principales pilares son los que vamos a hablar hoy en la profesionalización de quienes diseñan, gestionan y supervisan, por supuesto, los procesos de compra. Hablar de profesionalización no significa únicamente capacitar funcionarios o conocer el marco normativo, sino también desarrollar las capacidades, las habilidades, reforzar la ética y la estrategia de cada uno de los funcionarios para poder comprender el mercado y con base en ese conocimiento poder estructurar los procesos de compra, reducir barreras innecesarias de participación y, por supuesto, promover la competencia, incentivarla de manera también que sea sostenible. Es así, ¿verdad?, que este foro que nos trae hoy, un foro internacional, nos propone reflexionar sobre el desafío a partir de un enfoque sencillo pero profundo, como es el ABC de la profesionalización. Un recorrido que vamos a hacer en esta mañana que busca identificar los elementos fundamentales para consolidar no solamente la contratación pública, que esté mejor preparada, más estratégica y sobre todo capaz de atraer a oferentes, generar competencia y traducir las compras del Estado en el bienestar y desarrollo para nuestros países. Esta mañana nos acompaña la doctora Viviana Mora. Ella es abogada, jefe del Departamento de Gestión y Participación de Chile Compra. Es administradora pública por la Universidad Central. Es diplomada en Compliance Corporativo. Y actualmente es docente de las temáticas de integridad, riesgos y compliance en la misma casa de estudio y también en la Universidad de Diego Portales. Tiene más de 25 años de experiencia laboral, tanto en el sector público como privado, y en los últimos años fue gerente de abastecimiento y gestión de contratos de la Corporación Santiago 2023. Anteriormente fue la jefa del Observatorio de Chile Compra y le damos la bienvenida a la doctora Viviana Mora y nos compartirá en estos 10 minutos respecto a este tema. Bienvenida. Hola Sofía, muchas gracias por la presentación y gracias también al doctor Cristian Campos por la invitación a poder participar en este panel. En este caso me gustaría partir con una pregunta y con una pregunta, digamos, que es bien relevante. Es, ¿en manos de quién están las decisiones de contratación pública? ¿Quiénes? Y yo creo que esa es una pregunta bien importante, porque cuando hablamos de contratación pública, hablamos de recursos públicos. Estamos hablando, tal como planteaba Sofía en su presentación, es cómo atraemos a mejores oferentes al sistema. Y por lo tanto, quien está detrás de la decisión de compra tiene un rol fundamental. Y ese rol fundamental tiene que ver con entender cuáles son los pilares esenciales que tiene todo proceso de entendimiento de las reglas que operan en esto. Y esas reglas tienen que ser conocidas y estandarizadas. Acá en Chile, por lo menos, tenemos la Dirección de Compras y Contratación Pública y somos nosotros los que fijamos y determinamos cuáles son los parámetros para la acreditación y capacitación de los funcionarios públicos. Esta es una tarea que
comenzó desde el inicio del sistema de contratación pública y tiene una particularidad. La particularidad es que ha ido evolucionando desde la capacitación operacional, que uno perfectamente la puede ir haciendo en distintos modelos, sincrónico, asincrónico, etcétera, pero donde te limitas solamente a explicar cómo funciona una plataforma, cómo se adjunta un documento, cómo se emite una orden de compra, pero la relevancia del proceso está no en esa operación, está en la parte previa, en el del contenido del documento. Y por eso nosotros en Chile hemos fijado 4 pilares fundamentales que son el sustento de toda estrategia en materia de capacitación y certificación de funcionarios. El primero es conocimiento y competencias técnicas. Y aquí nosotros lo que hablamos y lo que buscamos con estos procesos de capacitación que realizamos de manera sistemática todos los años tiene que ver con un dominio de la normativa, de los procesos y las herramientas que esto conlleva. Es decir, no solamente explicamos cómo se adjunta un documento, lo que explicamos es la normativa te indica que esto debe llevar una justificación. ¿Cómo haces esa justificación? Puede ser a través de un documento y ese documento se adjunta en esta sección de la plataforma. Entonces, hay un componente normativo, pero hay un componente técnico asociado. El segundo pilar tiene que ver con la ética y la integridad. O sea, pensar en una formación de funcionarios públicos sin el pilar ético y de integridad en el actuar, la verdad que puede generar que conozco la norma, conozco cómo funciona, pero me falta un componente que es la ética y la integridad en el entendido que, insisto, esto es la utilización de recursos públicos para el cumplimiento de los objetivos que tiene el Estado. O sea, y esto no es a cualquier costo. Entonces, el componente ético y el componente de integridad es muy importante, dado que hay una lucha constante por parte de distintos países y de organismos multilaterales en contra de la corrupción, en contra de delitos que pueden constituir el actuar de un funcionario público. Después tenemos otro componente, que es la gestión del desempeño, pero que lleva un reconocimiento asociado a una capacitación continua. Acá en Chile, por lo menos, nosotros, además de este proceso de capacitación, nosotros lo que tenemos es un proceso de certificación de competencias. Esta certificación de competencias implica que el funcionario que desea o que va a trabajar a través de la plataforma necesita estar certificado para poder realizar las distintas acciones. Es decir, si no estoy acreditado, si no he cumplido con un contenido mínimo de capacitaciones, no me acredito y por lo tanto no tengo acceso a esta capacitación. Pero, y aquí lo relevante, es que esta capacitación no es estática. Esta es una capacitación, y esto también es fundamental, esto es una capacitación eh, que tiene que ser dinámica, que tiene que ir evolucionando de acuerdo a las distintas formas que se van incorporando respecto de, por ejemplo, falta de información en algún proceso que puede llevar a una mala interpretación, digamos, de la oferta, o eventuales formas que se pueden identificar en delitos que asociados a cohecho y a corrupción. Un cuarto pilar que es fundamental es que esto tiene que ser realizado en un entorno institucional. O sea, no sacamos nada como instituciones de impulsar una profesionalización de la gestión en compras públicas si a nivel institucional esto no está validado. Si no hay una validación, si no hay una
recepción aprobada por parte, digamos, de las autoridades y del entorno institucional, difícilmente es este impulso que se está realizando por aumentar la profesionalización. Insisto con esto, una cosa es capacitar, pero otra cosa es hablar de profesionalización del funcionario en contratación pública. Y aquí también otro alcance significativo es que cuando hablamos de contratación pública, es de quiénes hablamos. ¿Quiénes son los funcionarios, las personas que están detrás de este proceso? Y esto es muy importante porque la profesionalización no es solamente el funcionario del área de compras, sino que esto abarca, desde nuestro punto de vista y desde lo que nuestra normativa así lo ha impulsado, abarca desde quien tiene la necesidad de compra, es decir, desde la unidad requirente, ellos también forman parte de este ciclo, quizás en una medida distinta, con una intensidad distinta, pero hay que considerarlos como parte de este proceso de profesionalización. Para nosotros, y lo que hemos tratado de instalar y de generar una cultura de capacitación permanente y de profesionalización a través de los distintos instrumentos que nosotros tenemos, nos parece que son fundamentales. Y quiero solamente resaltar que el pilar de la ética y de la integridad es un eje central y esencial en todo programa o en todo enfoque que se le quiera dar a la capacitación o a la profesionalización en contratación pública. Porque profesionalizar no solo implica capacitar a los equipos de compra, sino que también involucra a las otras áreas. Porque cuando las otras áreas no están involucradas y no comprenden estos principios, se abre un espacio para que se generen estos vacíos de información o estas zonas grises en donde al final se termina realizando una contratación que quizás no cumple con el perfil esperado o bien se encuentra dirigida a una empresa o a un proveedor de servicios específicos. Entonces, si todos los que participan del proceso conocen cuáles son al menos estos 4 pilares, nosotros creemos, y eso es lo que hemos impulsado, insisto, con el programa de profesionalización que tiene Chile Compra, un programa que sea completo, que abarque estas distintas temáticas y que además involucra a organismos multilaterales, pero también buscando cuáles son las mejores prácticas de otros países para ver cómo estas mejores prácticas se pueden incorporar en los programas que nosotros hemos implementado. Uno de ellos tiene que ver con el que realizó la Unión Europea, que para nosotros fue fundamental porque cambiamos nuestro enfoque de capacitación en perfiles hacia una capacitación por competencias. Y eso ha significado un reformulamiento de los programas de capacitación que nosotros tenemos. El cuarto pilar se refería al entorno institucional. El entorno institucional que es fundamental para la validación y que exista un compromiso de la autoridad por reconocer la importancia de profesionalizar a los equipos que están trabajando en estas temáticas. Y ojo que estas temáticas no son solamente de normativa en contratación pública, sino que tiene que ver con el cómo se realiza la planificación, en el cómo se realizan los requerimientos, en cómo están entrenadas estas personas para saber en qué momento tienen que realizar, digamos, sus procesos de compra. Puedo contar una experiencia muy cortita. Hace años atrás, trabajando con gobiernos locales, teníamos contrataciones que eran directas, es decir, que se realizaban sin procesos competitivos ni concursales, sino que se realizaba directamente a un proveedor, y esto era con motivo de la Navidad. Entonces, la pregunta que le hacíamos a los equipos era, ¿pero por qué haces una contratación directa cuando
todos saben que Navidad es en diciembre. O sea, ¿qué problema tienes a nivel interno para que no puedas hacer una licitación o un proceso concursal y tengas que recurrir a una contratación directa? Y la explicación era que la solicitud de compra del área llegaba siempre con una semana de antelación o máximo 2 al evento. Entonces ahí uno se puede dar cuenta que el problema no es del área de compra. El área de compra lo que tiene que hacer es solucionar el problema. Yo lo que necesito es que se contrate a la productora que me haga el evento de Navidad, porque esto es un evento que va para los niños de la comuna. Y ahí es el rol de la importancia de la planificación y de la importancia del involucramiento de las distintas áreas, porque difícilmente el área de compras va a poder realizar un proceso que le estamos pidiendo todo esto, que sea probo, que sea competitivo, que tenga las mejores condiciones, que traiga los mejores proveedores, si finalmente la calidad del requerimiento, la oportunidad del requerimiento no cumple con un estándar mínimo. Entonces, involucrar a estas áreas requirentes es esencial. Y lo mismo pasa con la fase de la post-compra. ¿Qué rol cumple el administrador de contratos? ¿Qué funciones desempeña? ¿Cuáles son los límites en materia de probidad que se le instala a esta persona? ¿Cómo se hace un cierre de un contrato? Todo eso es parte del ciclo de compras. Entonces, entender que la capacitación o que la profesionalización se enfoca solo en el proceso propiamente tal, en el hito de la compra, es una mirada que no incorpora los elementos de la precompra y los elementos de la postcompra, que son esenciales, pero siempre en un marco de ético y en un marco íntegro, y siempre considerando también experiencias que pueden tener otros servicios, otras entidades y quizás otros países respecto de cómo han abordado esta capacitación y esta profesionalización. Hoy día existen herramientas que permiten implementar programas de capacitación que no exige la presencialidad del funcionario, sino que pueden realizarlos desde su casa, pueden realizarlo desde la jornada laboral y que, insisto, con distintos enfoques, esté orientado hacia cada uno de quienes forman parte de, el proceso de contratación y también muy importante, la autoridad, el jefe de servicio, cuál es su rol dentro de esta cadena y entendiendo cuáles son sus responsabilidades y cuáles son sus obligaciones respecto de los procesos de contratación. ¿Por qué? Porque en la medida que, y por eso es que el entorno institucional, si no están los recursos apropiados, si no se dan las condiciones para instalar estos programas digamos, de profesionalización, es muy difícil que esto se instale como una práctica permanente y constante y que sea reconocida y que dure años y que no dure por un periodo de gobierno, sino que esto se instale como una práctica de Estado. No sé, Sofía, si me quedan más Listo. minutos o ya estoy en el tiempo. Ya está en el tiempo. Muchísimas gracias. Más bien, desde Chile a Viviana y ahorita vamos a seguir algunas consultas que tenemos para ella. Vamos a continuar con nuestra siguiente ponente. Es de Argentina. La doctora Laura Lerner es abogada en orientación de Derecho Público, Administrativo, diplomada en Derechos Humanos. Además, es magíster en Derecho Administrativo por la Universidad de Buenos Aires. Ha desempeñado diferentes puestos en la Dirección General de Migraciones y el Ministerio de Justicia, igual en materia de derechos humanos de la Nación, allá en Argentina, y actualmente se desempeña como subsecretaria de Contrataciones Provinciales de la provincia de Buenos Aires. Además, es profesora de grado y posgrado en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional José Clemente Paz. Bienvenida, doña Laura, y igualmente tiene 10 minutos para que nos comparta sobre este tema. Bueno, muchas gracias, Sofía, muchas gracias, Cristian, por la invitación. Estaba escuchando atentamente la ponencia de la doctora Viviana Mora. La verdad que
muy, muy buena. Estaba comparando un poco con lo que nos pasa, así que me voy a salir el guión que tenía pensado para hablar, así que voy a intentar mirar un poquito el reloj para no irme de tiempo, pero quería contar un poco. Bueno, como saben, Argentina es un país federal. La provincia de Buenos Aires es la provincia más grande a nivel poblacional y productivo del país. Tenemos el 40% más o menos de la población en esta provincia, por lo tanto, también al ser la provincia más productiva, es la provincia donde más se concentran las contrataciones, ¿no? Teniendo en cuenta también el carácter federal de nuestro país. El organismo provincial de contrataciones donde me desempeño actualmente es un organismo bastante nuevo en una provincia que tiene unos cuantos años. Él es un organismo que fue creado en septiembre, el 22 de septiembre del 22, o sea, es súper, súper nuevo. Las contrataciones provinciales antes estaban a cargo de la Contaduría General de la provincia, que en realidad es el órgano de contralor de la Ley de Administración Financiera acá en la provincia, de la misma forma que ocurre también en Nación, ¿no? Copia un poco ese mismo esquema. Yo participé en la creación del organismo, que es una experiencia, la verdad, única, podría decir. No ocurre a menudo poder participar en creaciones de organismos, sobre todo en una provincia con tantos años, con instituciones constitucionales, ¿no? Y una de las cosas que pensamos y por eso tomo un poco lo que contaba la doctora Viviana Mora, pensamos en armar el organismo como con dos vertientes grandes, ¿no? Por un lado, las compras y por otro lado, la planificación. Entonces, yo tengo a cargo la subsecretaría de contrataciones, que es la que se encarga de las compras, y hay otra subsecretaría que se encarga de la planificación y del monitoreo. También pensamos, cuando creamos el organismo, en crear una unidad de capacitación y le agregamos el nombre de permanente. Si bien la provincia tiene un instituto de profesionalización, el IPAP, que es el Instituto Provincial para la Administración Pública, que brinda capacitaciones permanentes en conjunto con las distintas áreas, la Asesoría General de Gobierno, que es, son los abogados de la provincia, que también tiene una escuela de capacitación, pero especializada, digamos, para abogados. Nosotros entendimos que las compras eran un nicho y que requerían una capacitación especial. Entonces trabajamos en conjunto con el IPAP, que brinda estas certificaciones, y trabajamos en conjunto con la asesoría y brindamos capacitaciones propias, ¿no? Tenemos un plan anual de capacitaciones que vamos pensándolo año a año, o sea, desde el 22, y tenemos algunas capacitaciones que van surgiendo también un poco teniendo en cuenta cuál es la demanda, ¿no? Y cuento algunos casos así puntuales, ¿no? Porque esta unidad de capacitación permanente depende directo de la dirección ejecutiva del organismo, ¿no? Porque esta es la importancia que le quisimos dar a la capacitación. Primero la pensamos como una capacitación intra-administración pública, ¿no? Capacitarnos a nosotros mismos, capacitar a los ministerios que iban a comprar, cómo planificar, como decía la doctora, ¿no? Cómo tener en cuenta ese post, ¿no? El pre y el post, que parece que a veces nos lo olvidamos, más allá, digo, de las capacitaciones que siempre están de cómo se usan los sistemas, porque nunca tenemos uno, tenemos varios acá, cómo se usa el sistema, cómo se usa el otro sistema, cómo se carga la documentación, que es importante también, y sobre todo el previo y el post, ¿no? Pensamos también en capacitaciones que nos fueron surgiendo a raíz de ciertas compras que íbamos haciendo, capacitaciones también al exterior, ¿no? A proveedores, no solo para nosotros. Teniendo la oportunidad en una provincia tan grande, también, como decía la doctora, de usar las herramientas como la virtualidad, capacitaciones grabadas, capacitaciones en vivo. ¿Por qué? Voy a contar un caso, que es un caso que me parece que es súper interesante. En la pandemia, toda la zona costera de la provincia entra deja de tener la afluencia del turismo, ¿no? Como ha pasado en
en muchos lugares. Posterior a eso, una de las políticas públicas que el gobierno provincial decide es generar un programa que se llamó Viajes de Egresados, ¿no? En nuestro país es costumbre que cuando se termina el colegio secundario, los alumnos se van de viaje de egresados, en general, o a Bariloche, o se van a veces se van a Brasil también, a quienes pueden, otros a México, otros a la costa argentina. Y el gobierno provincial decide, ¿no? Todo eso en general, lo van pagando los padres los últimos años de secundario, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires decide crear un programa de viaje de egresados para aquellos chicos que terminaran el secundario y que no podían tal vez pagarse un viaje de egresados, ¿no? Cuyos padres, digamos, no podían pagar un viaje de egresados, que tengan la oportunidad de conocer el mar, que tengan la oportunidad de tener un viaje social con sus compañeros, de despedida de ese último año antes de entrar a la universidad. Se pensó no solo desde ese punto de vista social, ¿no? Porque también la compra, como decía Sofía, ya deja de ser una mera herramienta burocrática, y también empezamos a reconocer que tiene estos otros fines, ¿no? Como también este fin social de permitir que algunas personas que tal vez no puedan acceder a un viaje de egresados, a conocer el mar, a tener un viaje de diversión, de esparcimiento con sus compañeros, de cierre de una etapa tan linda, puedan conocer el mar. Entonces, se pensó por un lado con ese objetivo, y también se pensó con otro objetivo, que era inyectar a ese turismo, ¿no? Que no estaba pasando un buen momento post pandemia, y generar estos viajes además en una temporada baja, ¿no? Entre más o menos julio y septiembre, que es cuando no se recibe afluencia turística en estos sectores, generar un consumo, ¿no? Porque tal vez el hotel el hotel está ocupado, un restaurante tiene alguna venta, algún regalito que se compra, bueno, generar consumo en estos sectores. Entonces, durante 2 años se hizo este programa, que se trabajó mucho desde acá, porque desde el organismo impulsamos esa contratación en conjunto con el resto de los ministerios, con un programa, bueno, con una selección bastante ardua en cuanto a quiénes eran las empresas que llevaban esos menores, etcétera. Pero como eran empresas que nunca habían participado, porque eran empresas de turismo estudiantil, nunca habían participado en contratar con el Estado, desconocían por completo el sistema, las formas, el procedimiento, cómo era antes, qué pasa después. ¿Qué se hizo desde acá? Se brindó capacitación a esas empresas. Entonces, armamos una capacitación a demanda especializada para un rubro, ¿no? Online, cómo se inscriben como proveedores del Estado, cómo se carga la documentación, cuáles son los pasos, qué viene después una vez que están adjudicados, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus derechos, con una asistencia también que nosotros siempre brindamos permanente de consultas a través, digamos, de sus correos oficiales, ¿no? Este fue uno de los ejes. Otro de los ejes también que trabajamos en la capacitación permanente es la provincia de Buenos Aires tiene su capital en La Plata, ¿no? Y La Plata está ubicada, digamos, como en una punta de la provincia, y todo el resto de la provincia, como se le dice normalmente, el interior de la provincia, no tiene la concentración de proveedores, ¿no? La concentración de proveedores está en La Plata. ¿Qué hicimos? Salimos a buscar proveedores, ¿no? Fuimos, porque a veces hay que ir, porque la virtualidad es muy buena para muchas cosas, pero todavía para muchas cosas los seres humanos necesitamos a veces vernos las caras con una computadora, a explicar cómo se tenían que inscribir. Íbamos a congresos productivos donde se juntaban empresas, a explicarles que además también podían inscribirse, que era gratuito, que solamente requería que completen un formulario y carguen una documentación. Se inscribían, pero después veíamos que nadie, no presentaban ofertas, que no había, o sea, que sí había un número más grande de proveedores, pero no de ofertas, porque la inscripción, bueno, ahí también muchos cursos para nuevos proveedores, como el por qué, ¿no? Como decía Viviana, un poco el por qué, de empezar a veces con una pregunta de por qué el Estado compra, qué es lo que compra,
¿Por qué también para poder, en todo caso, si quisieran, hacer consultas a los pliegos, impugnar si tienen que impugnar, ¿no? Explicar todo ese proceso. A veces hay como un miedo, ¿no? A impugnar, a ver qué van a hacer si impugno. No, está bien impugnar, por supuesto. Generamos estas capacitaciones a demanda. También generamos capacitaciones a demanda a cooperativas, ¿no? Porque las cooperativas de trabajo en la provincia que intentamos también convocar cada vez a más y más cooperativas y pymes, a pequeñas empresas a que participen de las compras públicas, tengan las herramientas, porque tal vez las empresas grandes, las multinacionales o las empresas ya más afianzadas, ¿no? en el ejercicio de contratar con el Estado, conocen el mecanismo. En cambio, las pymes, estos nuevos proveedores, los más chiquititos, tal vez no tienen un contador, un abogado o alguna persona que sepa cómo llevar los trámites, ¿no? Porque nosotros hablamos a veces hablamos en código sin darnos cuenta, ¿no? Con algunas palabras. Entonces, estas palabras pensamos, ¿no? Que hay que traducirla, como cuando siempre tomamos este ejemplo, ¿no? Una vez nos sucedió, el día de la apertura. Claro, hoy con todo lo electrónico nadie abre ningún sobre, porque los sobres de presentación de ofertas ya no existen, ¿no? Y tal vez algunos nos acordamos cómo era ese procedimiento papel de abrir una oferta. Entonces, nos pasó una vez que nos mandaron un mail diciendo, pero ¿cómo? La fecha de apertura era, no sé, el 26 a las 11 y yo no puedo cargar la oferta. Son 11:35 y no puedo cargar la oferta. No, claro, porque no es que abre la posibilidad de que se anote, es que abre el sobre porque se cierra la posibilidad de que se presente. Entonces también a veces hablamos con una terminología que para nosotros es natural, pero tal vez para un proveedor nuevo que viene a inscribirse no es tan natural. No sé si estoy pasada de tiempo porque creo que vengo bien, ¿no? O ya estoy. Por las dudas, y cierro, decime. ¿Vengo Un par bien? de minutos. Ajá. Ay, qué bien. Hablé rápido a propósito. Bueno, un poco eso es lo que nosotros trabajamos desde acá. Entonces, con un par de minutos lo que tenía pensado contar, nosotros entendemos que la capacitación es una parte fundamental de la contratación pública, ¿no? Porque entre el 15 y el 30% del gasto público de la mayoría de los países se va en compras públicas. Entonces, ¿a quién contrata el Estado? ¿Qué contrata? ¿Cómo lo contrata? ¿En qué momento lo contrata? Son preguntas que normalmente tenemos que hacernos y tenemos que respondernos y tenemos que dejar que nos pregunten y repreguntárnoslas constantemente en cada contratación. Entonces, nosotros podemos pensar que la profesionalización tiene que ser parte y tiene que ser una parte permanente de las compras públicas. Y por eso nosotros decidimos, con la creación del organismo, tener un área especializada dentro del organismo. Yo creo que actualmente ninguna provincia tiene un área especializada en capacitación en contrataciones. Sí hay, por supuesto, convenios con universidades, etcétera, pero no hay una capacitación, digamos, una unidad de capacitación permanente. El gobierno nacional todavía tiene la Oficina Nacional de Contrataciones, que no tiene tampoco una capacitación permanente. Tiene, digamos, también un instituto nacional, creo que ya, no sé si lo mantienen o lo estaban por derogar, pero bueno, también eso, ¿no? Nos pasó mucho en este último tiempo que la cantidad de proveedores que solían contratar con la nación, con el gobierno nacional, dejan de contratar con el gobierno nacional, porque el gobierno nacional, bueno, como todos saben, ha dejado de comprar, ha dejado de comprar servicios básicos, ha dejado bueno, la obra pública. Todos esos proveedores vienen a la provincia conociendo un sistema de nación que tampoco es tan distinto, pero la provincia tiene otra lógica también porque tiene otro proceso, ¿no? Entonces, aprendiendo también algo nuevo con una confluencia de proveedores mucho más grande en los últimos, digamos, 2 años por esta situación que les comento. Entonces, como para cerrar, nosotros entendemos que la formación también hace
a una mejor competencia entre proveedores, ¿no? Porque si nosotros capacitamos, explicamos no solo cómo se cargan los documentos, sino el porqué de cada contratación, vamos a fomentar una mejor competencia y para nosotros como Estado comprar mejor, ¿sí? No solo más barato, sino comprar mejor. Bueno, al final dije todo lo que no tenía pensado, pero lo dejaré para otra oportunidad. Espero no haberme pasado mucho. Les agradezco, Sofía y Cristian, la invitación, como siempre, muy gentiles. Y bueno, nada, aproveché para contar un poco lo que se hace acá desde la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Laura. Luego volveremos con usted. Vamos ahora con don Cristian Campos. Don Cristian es director del Instituto de Sofía, Profesionalización. Señor. Alejandro, mejor, perdón. Ok, vamos. Ok, listo. Vamos entonces con don Alejandro Canónico desde Venezuela. Es especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Central de Venezuela y doctor en Derecho Administrativo por la Universidad de Coruña. Es consultor internacional en arbitraje y gobernanza para diversos países de Iberoamérica. Es profesor titular de la Universidad de Margarita en Venezuela y de la Universidad de Villanueva en España. Se ha desempeñado como director del Instituto de Buen Gobierno y Calidad Democrática de la Universidad de Villanueva y es miembro del Foro Internacional de Derecho Administrativo y del Instituto Internacional de Derecho Administrativo. Bienvenido, don Alejandro, y le damos 10 minutos para su ponencia. Abierto el micrófono. Bueno, muchas gracias. Buenos días a quienes están del otro lado. Buenas tardes para quienes estamos aquí en el lado europeo. En primer lugar, por supuesto, agradecer a mi buen amigo Cristian Campos por la invitación y por supuesto Sofía por la moderación y la presentación. Y por supuesto también agradecer la compañía de Viviana y de Laura. No tuve la oportunidad de escuchar a Viviana porque estamos en tribunales de trabajo fin de grado en este momento en la universidad, pero muy interesante la intervención de Laura. Y espero no ser repetitivo porque creo que incluso vamos a coincidir todos en la importancia de la profesionalización en la contratación pública. Creo que es un lugar común. De hecho, casi todos los estudios que adelantamos, normalmente esa es una de las conclusiones comunes a las que llegamos, ¿no? Para fortalecer el sistema y para mejorar el sistema, es necesario el tema de la profesionalización. Yo tenía una presentación, pero creo que voy a hablar libremente en virtud de la compañía y de la intervención. En primer lugar, bueno, destacar la importancia de unir y por eso es que me parece muy bien el título de este webinar, el tema de la profesionalización con la competencia. Es muy importante determinarlo y me imagino que ya lo habrán destacado muchos de los que ya han intervenido y por supuesto quien falta, que me imagino que Cristian también lo hará. La necesaria conexión entre la profesionalización y la competencia en materia de contratación pública. Pero es que no solo eso, sino que en general en la gestión pública, en el desarrollo de las actividades de la administración pública es necesario la profesionalización. De hecho, se puede decir que ese es uno de los pilares hoy en día que se ha destacado de la función pública en general. Pero ¿por qué es necesario la profesionalización y está asociado a la competencia? Porque efectivamente si fortalecemos los cuadros de gestión y tecnificamos esos cuadros de gestión en la contratación pública, se garantiza, en definitiva, el tema de la competencia. Y la competencia, que esto también es importante, porque muchas veces partimos de una idea que la aceptamos y la entendemos todo, la competencia es un elemento central en la contratación pública. Se puede decir que es realmente el elemento que busca, persigue, garantiza los procedimientos de contratación pública. Si garantiza la competencia, esto es, si garantiza y permite la concurrencia y la posibilidad de que concurran muchos actores para que presenten sus ofertas, que en definitiva, a grandes rasgos, la idea de la contratación pública, evidentemente, se está garantizando la competencia y en definitiva se está garantizando una contratación pública eficiente. Desde la perspectiva española, que es la que me corresponde abordar en este momento, dos tips fundamentales.
y me corresponde abordarlo porque es el área donde me desempeño en la actualidad y el área de estudio. La Ley de Contratación Pública Española del 2017 en adelante, a partir, por supuesto, que ya todos conocen de las directivas europeas, destacó fundamentalmente la competencia como un elemento central a partir del cual los procedimientos de contratación pública tienen que caminar y salvaguardar, ¿no? Y de hecho asocia no solamente la garantía del diseño del procedimiento que propenda a la competencia, sino también a la autoridad de competencia. Esto es importante porque establece el procedimiento, establece los aspectos adjetivos, pero al mismo tiempo también establece el órgano de control de verificar realmente que la competencia se mantenga y se garantice. Eso es gracias al artículo 132 de la Ley de Contrataciones Públicas y que evidentemente es el punto de partida a partir del cual se empieza a construir todo este sistema en el sentido de la garantía de la competencia. Y adelantaba que es muy importante, y por eso celebro la realización y la idea de este seminario, porque si no hay profesionalización, evidentemente estoy seguro que no se garantizaría la competencia. La profesionalización garantiza la competencia y al mismo tiempo la competencia garantiza el cumplimiento de los principios fundamentales de la contratación pública, que bueno, que muchos de los que están acá lo sabemos, creo que todos lo sabemos, que principalmente son concurrencia, transparencia, participación, eficiencia, los principios que además se convierten en el lugar común de estudio de todos los órdenes de la contratación pública. Por eso es que podemos hablar en un seminario en donde están representadas Costa Rica, Argentina, Chile, España, Venezuela, Colombia y muchos otros sectores, hablar en términos uniformes porque podemos unificar nuestro discurso al margen o alrededor de los principios de la contratación pública. Entonces, insisto, esto es importante. Esto es importante, fundamental. Y la competencia no surge naturalmente, la competencia hay que construirla. ¿Y quién construye la competencia en materia de contratación pública? Efectivamente, quien construye y garantiza la competencia son principalmente los órganos de contratación y los funcionarios, por supuesto, que están, o los funcionarios, o las personas, en definitiva, no tiene por qué ser funcionarios, pero las personas, para hablar en términos genéricos, las personas que están asociadas a esos órganos de contratación. Si esas personas están capacitadas, están imbuidas de los principios a los cuales nos hemos referido de contratación pública, evidentemente se va a respetar los procesos de competencia. Esto tiene que ver y se puede observar durante todo el procedimiento de contratación, desde antes del procedimiento de licitación o de selección de contratistas, desde las actividades previas, pasando por supuesto, las actividades de adjudicación y, por supuesto, terminando en la ejecución del contrato. Si las personas están familiarizadas, profesionalizadas dentro del concepto de la contratación pública, determinan precisamente los elementos centrales para diseñar una correcta contratación pública, un correcto procedimiento de contratación pública, efectivamente se garantiza la competencia desde el inicio, desde el diseño de la contratación, desde la determinación incluso de la necesidad de contratación. Y por supuesto esa determinación de necesidad tiene que ser traducida a través de un pliego y otro mecanismo de contratación a la determinación efectivamente de la prestación necesaria y la que definitivamente se va a contratar. Pero para ir empezando a descender, yo creo particularmente, con absoluto respeto, que la profesionalización no se circunscribe únicamente a la capacitación del funcionario. Creo que la profesionalización es un aspecto mucho más amplio a la capacitación, que por supuesto es importante la capacitación, pero que indudablemente la profesionalización es realmente parte del sistema de la contratación pública. Y como muy bien lo adelantaba Laura, y hablando del punto de la capacitación, no solamente capacitar a las personas técnicas y funcionarios o que están dentro de los organismos de contratación, de las mesas de contratación, de los comités de contratación, sino también a las personas que van a ser colaboradores ocasionales de los entes contratantes o los órganos contratantes o los poderes adjudicadores, como se quiera denominar en cualquier escenario, y que evidentemente es parte de la formación de las personas que van a participar. Pero insisto, no solamente con elementos formativos, tiene que existir un sistema realmente integral que garantice esa formación, pero al mismo tiempo que garantice el cumplimiento
de los principios fundamentalmente de la contratación pública. Y esto, insisto, para no extenderme mucho y no ser pesado, ese tema de la profesionalización, cuando lo elevamos a la categoría de profesionalización, puede convertirse al mismo tiempo en un elemento de control, en un elemento que se determine para controlar que efectivamente los órganos de contratación están avanzando sobre la idea de la profesionalización, la idea evidentemente de la formación, pero también los sistemas de control, el sistema de seguimiento, incluso del cumplimiento de los elementos y los principios de la contratación pública, forman parte de la profesionalización. Forman parte de la profesionalización también la elaboración, por ejemplo, de los manuales o guías o instructivos de cumplimiento de los elementos de contratación, que en algunos países puede denominarse manuales internos de procedimientos administrativos, en otros países con incluso un elemento más avanzado que enfoca hacia una contratación más estratégica y responsable, pueden ser denominados guías. Otros elementos importantes forman parte, insisto, de la profesionalización. Elementos de guía interno, pero también esos elementos formativos e incluso hasta normativos, pero que en definitiva no son normas formalmente concebidas, sino son instrumentos se puede decir, de optimización de los procedimientos de contratación, también forman parte de esta profesionalización vista, por supuesto, desde una perspectiva más amplia. En España, por ejemplo, evidentemente hay una regla que genera el Estado a partir de las oficinas de regimiento del sistema de la contratación pública, ORESCON, en donde se estableció, por ejemplo, unas guías para aplicar los mecanismos estratégicos de contratación, pero que además parte de una recomendación de la Comisión Europea sobre la idea de la estrategia de contratación pública, estableciendo como una de las estrategias de contratación pública precisamente la profesionalización, y que esa profesionalización se convierta en un elemento central y fundamental de todo el sistema de la contratación pública. Es importante, y adelanto una conclusión para ir ya terminando, es importante entender, y esto incluso me sirve, por lo menos en el plano particular, porque me lo repito yo incluso todos los días, porque sobre todo cuando hemos ido trabajando la contratación pública desde hace mucho tiempo, pero es importante entender que la contratación pública no es simplemente un trámite. Puede ser que se originó como un trámite, como un trámite de generar seguridad jurídica, por supuesto, y fundamentalmente para seleccionar un contratista. Pero yo creo que esa noción de contratación pública está superada. Creo que hoy en día hay que denominar a la contratación pública como un mercado regulado que propende al interés público. O sea, que va mucho más allá. Es una herramienta estratégica, ya también lo hemos adelantado y hemos llegado a esas conclusiones comunes. Hoy en día creo que todos repetimos que la contratación pública es estratégica, y es precisamente estratégica en el entendido que no solo se circunscribe a la selección de un contratista para otorgarle un contrato público, sino que a propósito de ese procedimiento, de alguna forma se garantizan algunos elementos de gestión pública que además evidentemente hoy en día superan la simple gestión pública. Pues bien, en conclusión, creo que es un elemento muy importante hablar de la profesionalización y la competencia, entendiendo que la competencia es un elemento central de la contratación pública, que efectivamente lo que persigue es la competencia. Fíjense, nosotros en el caso europeo, es un elemento central, un principio de la Unión Europea y de las normativas europeas, y que evidentemente han influido sin duda alguna en las normativas estatales a través de las transposiciones de las leyes, que sin duda alguna, insisto, es un elemento central, la competencia. Y para garantizar realmente la competencia, independientemente que podamos establecer en las leyes algunos elementos técnicos, algún tipo de procedimientos, algunas especialidades, pero para garantizar en definitiva la competencia es importante esta profesionalización. Y con esto sí concluyo. ¿Por qué además la profesionalización? Porque si revisamos incluso la normativa, y que a veces hay normativas dispersas en los diferentes países, el caso de Argentina, por ejemplo, tiene una normativa también muy compleja, y así otros países. El caso español es una ley realmente extensa y compleja,
para incluso poder entender, además, y aplicar las normas propias de la contratación pública, es necesario apuntar hacia la profesionalización. Y es un eje garantista, sin duda alguna, de la competencia. Así que, bueno, felicito a Cristian por esta brillante idea de asociar la competencia a la profesionalización y, por supuesto, tener como bandera la competencia en general cuando hablamos de contratos públicos y de procedimientos de contratación pública. Me quedo con ustedes un rato más, pero en cualquier momento me tengo que separar cuando me llamen otra vez al tribunal. Así que complacido de compartir con todos ustedes y por supuesto un saludo a todas las personas que están presenciando este interesante seminario y bueno, agradecido de compartir con grandes amigos y juristas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alejandro. Seguidamente vamos con don Cristian Campos. Les decía que don Cristian es director del Instituto de Profesionalización en Competencia y Contratación Pública. Es exmiembro del titular de la Comisión para Promover la Competencia de Costa Rica. Es profesional, es declarado liberal profesional desde el año 2012. Fue asesor y fiscalizador de la Contraloría General de la República acá en Costa Rica. Es investigador y profesor del posgrado universitario y es consultor en estrategia pública, derecho público, constitucional, telecomunicaciones, contratación pública, entre otros. Además, posee doctorados y posgrados de España y Costa Rica. Y es profesor igualmente de posgrado. Adelante, don Cristian, igualmente 10 minutos para su ponencia. Muchas gracias, Sofía, siempre tan amable colaborando con estos proyectos académicos y desde luego trasladar mi gratitud a doña Viviana Mora y por medio de ella Chile Compra, como a la querida Laura Lerner en Argentina y a todos sus compañeros y la señora directora. Y no quiero dejar pasar el momento, dado que está don Alejandro Canónico, para agradecerle a él y a la Universidad Villanueva en España por el apoyo, especialmente la semana pasada, porque creo que casi todos los que están aquí conectados y otro montón de gente más estuvieron la semana pasada en el seminario, el primer seminario internacional de análisis de visión europea para autoridades de Latinoamérica, donde don Alejandro nos colaboró mucho en ese primer proyecto que ha sido pues todo un éxito. Agradecerle a Alejandro y por medio de él al Instituto de Buen Gobierno y Democracia de la Universidad de Villanueva. Bueno, este tema es casi que un tema en el que he estado muy relacionado desde que inicié allá por el año 1999, hace bastante ya, en la Contraloría General de la República de mi país, puesto que casi que entrando, pues uno se preocupa de ver la necesidad de la formación en los funcionarios y las funcionarias del quehacer de la contratación estatal. Recuerdo desde ese año cómo la Contraloría de este país tenía un programa que pronto me dieron la confianza de que lo coordinara, el Sistema Integrado de Formación en Contratación Pública, SICA, se llamaba el programa, que sigue estando, pero que evidentemente los organismos públicos, por más que deseen, no logran cubrir tantísima necesidad de formación en los operadores técnicos normativos de las administraciones públicas. Y ni qué decir del otro lado, que son los agentes económicos que tienen igual o más necesidad de saber aplicar las herramientas normativas, técnicas, procedimentales para que las cosas se hagan siempre con un correcto cumplimiento normativo. Por eso es que cuando hablamos del ABC de una profesionalización que incida en más y mejor competencia, es porque hay que entender un poco esta variable que a veces se presentan como una especie de choque. El que yo llamo interés general, mal llamado interés público, interés general, como ese gran aspiracional que está detrás de toda contratación estatal. Es que no hay una sola contratación pública que no tenga por detrás la necesidad de satisfacer una necesidad puntual del Estado, de la administración pública, que siempre tiene por foco el interés de la sociedad, el interés general. Y pareciera que en algunos momentos es lícito
bajo el principio del interés general, impedir que se presente la competencia. Pareciera que la competencia es como una especie de contraste o contradicción o enemigo del interés general, cuando más bien la competencia tiene por concepto mismo ser a favor del interés general. Hay funcionarios en no pocos momentos que califican como beneficio desaplicar de facto la competencia bajo el ardid cómodo de generar contrataciones directas o excepciones a los procesos de concurso. Y por ahí puse, ¿verdad? Como un pequeño margen, el COVID-19. El COVID-19 fue una de esas lamentables gestiones donde todos los países en general de Iberoamérica hemos concluido, el doctor Canónico no me deja mentir en el caso de España, o doña Viviana en el caso de Chile, todos los países sin excepción han tenido que recoger expedientes donde hay cúmulo de prácticas que no fueron las más afortunadas, las más transparentes. Una de esas prácticas es haber autorizado o haber creído que se podía excepcionar por estar en tiempo COVID de aplicar los procedimientos ordinarios o de autorizar hacer las compras fuera de los sistemas electrónicos de compra, como si el sistema electrónico fuera un enemigo de hacerlo expeditamente, cuando más bien es todo lo contrario. Bien sabemos que un sistema electrónico en cuestión de segundos se puede comunicar al universo entero de proveedores que están registrados. Bien sabemos que el sistema electrónico puede perfectamente hacer procesos expeditos en pocos minutos, pocas horas para poder adjudicar, dar órdenes de inicio y ejecutar. Sin embargo, en nombre del interés general se justificó hacer una serie de compras al margen de los concursos, al margen incluso de los sistemas electrónicos. Y así existen en las legislaciones varios casos donde pareciera que autorizar compras directas o criterios aceptados de compra desaplicando el concurso es algo consustancial al interés general, cuando más bien en mi criterio es todo lo contrario. Promover competencia en los procesos de contratación pública siempre es hablar como si fueran sinónimos del interés general. La competencia, sus beneficios, es igual lograr interés general. Y a eso, pues algunos pensamientos que son necesarios a veces de repasar, ¿verdad? ¿Por qué el valor de la competencia en la compra pública? Bueno, tenemos este pensamiento James Madison cuando dice: si los hombres fueran ángeles, el Estado no sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, ningún control al Estado, externo o interno, sería necesario. Pues bueno, la competencia precisamente es porque esos ángeles no existen y porque las pautas normativas para transparentar, para generar y promover competencia sí que son necesarias. Y también porque, como hemos visto desde el desarrollo de la Convención o el Tratado Europeo, que se explica al principio de la buena administración, la contratación pública debe estar alineado al derecho a la buena administración. Y en mi criterio eso significa que la contratación pública, para que logre esa idea de la buena administración, resulta precisamente que lo logra a partir de procesos abiertos, concursos, donde además los pliegos son preparados en modo competencia. La competencia en la compra pública debe valorarse como un medio esencial para la creación de valor público. A mayor competencia, más capacidad para lograr los resultados frente a las necesidades por atender. A menor competencia y a la aparición de prácticas anticompetitivas, como lo he planteado en algunos momentos, surge ese espacio muy estrecho de prácticas anticompetitivas. Es prácticamente igual a decir presencia de delitos en la función pública. A mayor competencia, más bien logramos el efecto que estamos deseando, que estamos buscando, que es generar condiciones favorables de un mercado cada vez más eficiente, con presencia cada vez de más competidores y por lo tanto ganar mayor posibilidad de uso del dinero público con más capacidad. Aquí las condiciones necesarias para que esa profesionalización se presente. Resulta, y eso lo podemos atestiguar, creo yo,
los que estamos aquí representados en los marcos legales de España, donde está el doctor canónico allá en la Universidad de Villanueva, Chile, Argentina, Costa Rica, México con su gran reforma del año pasado y todos los países que han venido implementando reformas en las normas, sea de competencia o sea de contratación pública. ¿Cuál es ello? Que hemos venido observando cómo la profesionalización deja de ser una cuestión facultativa para colocarse a nivel de ley. Es una obligación de ley. Y aquí, como también a veces digo, tal vez en modo algo fatídico, cuando en el 2004, en el caso de Costa Rica, se introduce el deber de probidad, es porque llegamos a reconocer una especie de fracaso de la capacidad humana de los servidores públicos de entender un concepto claro de lo que es ético, de lo que no es ético. Y en profesionalización pareciera que hemos llegado también al necesario deber de positivizar, colocar en una ley qué es lo que entendemos realmente por funcionarios que estén debidamente profesionalizados, porque pareciera que entendemos por profesionalizar coleccionar certificados de certificados, llevando 20 veces el mismo tema a lo largo del año, llevando eventos de formación que no tienen ningún orden, ninguna lógica y que también los que capacitan son de dudosa calidad y excelencia en la formación. Y de eso no se trata. Y por eso es que para llegar a esa positivización de la profesionalización, yo creo necesario varios mínimos. Primero, uno es troncal. Hay principios del servicio público que no pueden pasarse por alto en la profesionalización. Es cierto que hay que colocar como principios la excelencia en la prestación de los servicios públicos, reglar claramente el tema de la meritocracia en el ingreso y el ponerse, sostener en el servicio público, lograr introducir como un principio la evaluación del desempeño, el proceso ordinario de la acreditación obligatorio, es decir, que cada año la gente verdaderamente esté obligada a estar en un proceso regular, constante de formación básica, mantenerse a lo largo del año con una serie de conceptos mínimos actualizados y poder con eso garantizar obligatoriamente todos y todas que se mantienen las capacidades para poder desempeñar los cargos. Una formación que tiene que estar basada bajo criterios de excelencia, calidad y evaluación permanente de los que lo realizan. Y yo sí que creo que las autoridades de contratación pública, las de competencia, deberían trabajar por hacer, aunque sea una evaluación voluntaria, de todos aquellos que aparecen como los grandes formadores de los funcionarios públicos y que no tienen la menor idea de lo que realmente se está haciendo, que no saben ni siquiera cómo estructurar currículas de formación y cuyo personal, que se supone que son expertos, no tienen la menor idea tampoco de lo que es hacer contratación pública en modo competencia. La evaluación constante del desempeño tiene que estar en los servidores públicos para que se pueda verdaderamente evaluar ese conocimiento de forma regular. La claridad también en los incentivos para que la gente se profesionalice y se mantenga en esa nomenclatura. Tienen que haber incentivos hacia esos servidores y también sí que es cierto, tiene que haber un régimen disuasorio de sanción a aquellas personas que no logren mantenerse bajo este tipo de conceptos. Eso tiene que aparecer no solamente en la parte normativa, sino que la parte normativa tiene que ayudar a establecer los mínimos de una política nacional de profesionalización en modo competencia, ¿verdad? Porque no es lo mismo solamente hablar de la profesionalización, de manejar una herramienta tecnológica, por ejemplo, a verdaderamente tener la capacidad de lo que es aterrizar una orden de inicio, saber hacer estudios de mercado para poder entender qué es lo que el mercado me puede ofrecer como alternativas y poder preparar de ahí en adelante todo en modo competencia. Y también con esto cierro, pues tiene que haber evidentemente, y es algo que nosotros constantemente estamos diciendo en cada webinar de mes, en el seminario de la semana pasada, esperemos que sea lo que hablemos en el foro iberoamericano de competencia que se hace en Dominicana este año, que es las autoridades de competencia y las autoridades de contratación pública hablando regular y constantemente y coordinando sus esfuerzos para poder aterrizar
una profesionalización que incluya la variable de competencia y que eso se logre, por lo tanto, evaluar en los operadores normativos, jurídicos, funcionarios y también en los agentes económicos a través de sus programas de cumplimiento y su compromiso para con el perfeccionamiento de las destrezas y que todos puedan actuar correctamente dentro del margen de las regulaciones. Por aquí me quedo, Sofía. Muchísimas gracias a don Cristian. Muy agradecidos por las ponencias de cada uno, ¿verdad? Y pudimos ver ideas muy importantes y de cada una de las presentaciones. La doctora Viviana Mora desde Chile nos decía ahora que la profesionalización debe entenderse como un modelo institucional basado en competencias, pero que además señalaba que tiene que haber claridad en las reglas, en la preparación de la compra, la ética, en esos pilares, 4 pilares que señalaba, y esa capacitación dinámica que involucre no solamente al comprador, sino a todos los actores del proceso. Como pudimos ver, por otro lado, desde Argentina, Laura nos decía que la profesionalización exige capacitación permanente y abierta. Le suma esas condiciones a esa capacitación dinámica que nos decía Viviana y nos dice además que se apoya en la virtualidad y en el dominio de sistemas, incorporando también a los proveedores. Entonces coinciden en que la profesionalización no es solamente del comprador público, sino de todos los actores de ese ecosistema de la contratación. Pudimos escuchar también al doctor Alejandro Canónico que nos decía que la profesionalización y la competencia son inseparables, que un sistema integral y tecnificado que debe acompañar todo el ciclo completo de la contratación desde que surge la necesidad hasta la ejecución contractual, en condición, ¿verdad?, para garantizar, decía él, los principios que deben o que rigen la contratación pública. Y pudimos escuchar, ¿verdad?, a don Cristian Campos, que nos decía que la competencia es un mecanismo que genera valor público y que protege el interés general. Y me llamaba la atención cuando dice, ¿verdad?, que la profesionalización no puede reducirse a credenciales académicas, sino que se debe traducir en ese criterio técnico y defensa efectiva de los procesos competitivos, y creo que todos coincidimos en eso. Para esa segunda parte del foro vamos a hacer un conversatorio a través de una pregunta que les vamos a hacer a cada uno de los panelistas para poder profundizar un poco más los temas que han compartido el día de hoy con nosotros. Empezamos por la doctora Laura Lerner. Doña Laura, ¿no es una utopía hablar de profesionalización cuando existen altos índices de rotación de los funcionarios, como una baja inversión en capacitación, por ejemplo? 2 minutos, doña Laura. Voy a tratar de ser breve. Hablar de utopía es como un argumento bastante típico para decir, bueno, no, entonces no hago nada, ¿no? Ante la duda no hago nada. La rotación existe, sí, al menos en Argentina existe, pero también existe esa rotación en el sector privado y en otros países, ¿no? Que acá, como contaban, sí han avanzado en esta capacitación. Además, entendemos que es una construcción que se va haciendo a futuro, también como decía el colega Alejandro, que también dejar estos, que también lo estamos haciendo desde acá, dejar manuales, ¿no? No solo capacitar, sino dejar manuales, dejar escrito eso para los que vienen, que eso además entendemos que no tiene que ser... no tiene que ser algo estático, tiene que ser dinámico, porque también va cambiando, ¿no? Y van cambiando las formas, van mejorando incluso las formas. Invertir en capacitación y no es gastar, es invertir en capacitación, tiene una retribución, ¿no?
Me parece que es totalmente demostrable porque se puede ver incluso hasta un ahorro, ¿no? Si, en términos económicos después, si el proveedor presenta bien la documentación, entiende el proceso, porque en definitiva termina facilitando después a quien está de este lado, digo en términos como mucho más simples, termina facilitando la revisión a quienes estamos acá. Y la respuesta respecto a la rotación no es no capacitar, sino crear, creo, condiciones para que valga la pena quedarse, para que quienes estén capacitados se queden, sean reconocidos en su carrera, que tengan un proyecto de trabajo incluso atractivo, ¿no? En las contrataciones públicas. Yo creo que lo utópico sería seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos, ¿no? Como dice el dicho. Muchas gracias, Laura. Doctor Alejandro, ¿cómo logra medirse de manera objetiva si la profesionalización de los órganos en contratación está generando realmente más competencia y si lo vemos reflejado además en mejores ofertas? Sí, buena pregunta porque muchas veces hacemos un diagnóstico y generamos ideas y pocas veces puntualizamos, ¿no? Nos toca a los abogados mucho esa, esa necesidad de aterrizar un poco y concretar. Yo creo que hay que, como los decía, la competencia y, por supuesto, el mecanismo de garantizar la competencia a través de la profesionalización, creo que también puede servir como un elemento de control y en ese sentido puede ser medido. O sea, podemos establecer indicadores de medición concretos, comparables, para analizar de alguna forma que la profesionalización se está implementando y al mismo tiempo esa profesionalización, esa mejora en todos los elementos del sistema, tanto en la capacitación del funcionario como la capacitación del colaborador y por supuesto estos mecanismos que hemos mencionado, el refuerzo de los principios, los instrumentos normativos y todo el sistema, incluso hasta los órganos de control, se involucren y mejoren, bueno, evidentemente a través de algún tipo de indicador. Por ejemplo, concretamente, se puede medir número de licitaciones por procedimientos antes de la implementación de mecanismos de profesionalización y posteriormente a los mecanismos de profesionalización. También medir porcentaje de contratos que se celebren con un solo licitador. Licitaciones de adjudicaciones directas, verificar si se mantiene la adjudicación directa una vez que se ha generado esas herramientas necesarias para propender a la competencia. La participación, incluso como lo mencionó Laura también hace unos minutos atrás, de las pequeñas o medianas empresas, las pymes o los nuevos emprendedores y ese tipo de empresas de nueva creación. O sea, evaluar, medir si una vez instaurado, por supuesto, un mecanismo de profesionalización integral, ya mencionado, y veo que Viviana también lo mencionó, que sea sistémico, que no sea esporádico y sean cursos solo de capacitación, sino incluso llegar hasta, fíjense lo que se está discutiendo también, llegar hasta procesos de profesionalización, de especialización formales, o sea, que existan estudios formales que propendan a una especialización en la materia. Creo que es positivo, insisto, pero también establecer elementos para medir, para realmente también sincerarnos y objetivamente todo esto lo que entendemos que puede servir para mejorar, que se concrete en mejora realmente del sistema, que se vea que se han abierto los mercados, que existen participación de otras empresas que nunca habían participado. Esos son elementos que se pueden cuantificar y se pueden medir desde el punto de vista objetivo. Y de esa forma se estaría valorando de alguna forma si los mecanismos de profesionalización que se estén implementando han sido idóneos y eficientes o efectivos a la hora de mejorar todo el sistema de la contratación. Muchísimas gracias, don Alejandro.
Doña Viviana, usted nos explicaba la certificación de competencias que se trabaja en Chile. ¿Cuánto dura ese proceso de certificación y cuánto dura su vigencia? Ya. Muchas gracias por la pregunta, Sofía. Mira, la certificación en Chile dura el proceso, a ver, existe un proceso que es de cursos que tienen que realizar, hay una malla respecto de las competencias digamos, de cada perfil. Una vez que tú terminas ese curso, se habilita la posibilidad de rendir una prueba que es de certificación. Esta certificación tiene una vigencia de 1 año. Por lo tanto, todos los años nosotros estamos actualizando nuestro programa de formación para los compradores públicos. Insisto, esto es de acuerdo a las competencias que se identificaron que tiene que cumplir digamos, cada rol. Ahora, quisiera explayarme solo en 2 temas que se comentaron y que me parecen muy relevantes. Un tema tiene que ver con lo que mencionó Laura y que también, digamos, mencionó Alejandro y Cristian en su presentación, que es la importancia de incorporar a los proveedores como parte de este ciclo. Y hay un aspecto muy relevante, no sacamos nada de preparar a los compradores públicos, hacer unos pliegos, digamos, de licitaciones que sean perfectos desde el punto de vista normativo, etc. Si finalmente quien va a ofertar no lo entiende, no sabe o simplemente no están, existen ciertas condiciones que no generan incentivo para la participación. Me explico. Si, por ejemplo, el pago que se le realiza a estas empresas es un tema que se retrasa de manera sistemática, el proveedor, por muy bueno que sea, y por muy bueno que sea mi requerimiento de compra y mi proceso de licitación, y por muy capacitado que esté, el proveedor no va a participar. Por lo tanto, acá tenemos que entender que en la profesionalización hay un match, y hay un match entre quienes trabajan y realizan los procesos de contratación y quienes ofertan. Porque si no existe ese match, difícilmente vamos a tener un mercado competitivo y un mercado transparente. Por ende, hay que también entender cuáles son las dificultades que tienen nuestros proveedores para poder ofertar, en qué temas tenemos que fortalecer sus competencias y también ofrecer. Ahí concuerdo con Alejandro respecto de que esto tiene que ser una mirada institucional y no, si bien es cierto, puede existir una oferta que esté abierta y que cualquier institución en el fondo de formación pueda ofrecer estos cursos, a nosotros nos parece que el eje central, digamos, o la mirada más estratégica viene precisamente del órgano que está a cargo de la contratación pública. Eso es con respecto a el rol que tienen, digamos, los proveedores. Y lo segundo, y que quisiera terminar con esto, es que hay una frase que por lo menos a nosotros nos hace mucho sentido y que hace que se movilicen. O sea, finalmente esto también implica que lo que estamos planteando como un modelo o como una acción concreta que tiene que ir de avanzar de la capacitación hacia la profesionalización, incorporar al ecosistema completo y no solamente al que aprieta el botón, sino que también enseñarle a los que preparan, digamos, los pliegos, los que hacen los requerimientos, los que administran los contratos, los que suben las ofertas, los que realizan los procesos de pago. O sea, aquí hay un ecosistema muy completo respecto de quienes intervienen en un proceso de contratación pública. Y por eso es que aquí la frase que nosotros consideramos en Chile que es movilizadora y que nos ha permitido, en el fondo, involucrar a estos distintos actores es que la profesionalización no es saber comprar mejor, sino que es entender que cada compra pública es una decisión que construye país. Si logramos entender eso,
Y porque al construir país estamos hablando, insisto, de ética, de probidad, de competencia, de libre concurrencia y de varios principios que se entrecruzan. Y eso tiene que ser un eje transversal en cualquier programa de profesionalización, de certificación e insisto, ampliar la mirada hacia el ecosistema completo y no centrarse solamente en los funcionarios del área de compra, sino que en los demás intervinientes. Eso. Muchas gracias, Viviana. Cerramos esta segunda parte con don Cristian Campos. Don Cristian, las condiciones regulatorias, según su exposición, son necesarias para crear un proceso de profesionalización en contratación pública adecuado y a favor de la competencia. Vamos a mirar, bueno, con las presentaciones tan magistrales de doña Viviana, Alejandro y Laura, me parece que está condensado ahí, en esencia, lo que podemos llamar como condiciones mínimas, ¿verdad? Siempre es parte de la idea de estos webinar tratar de concluir un poco por dónde se cree respetuosamente que debe ser el camino para que los países avancen en este caso, en este ABC básico para avanzar en profesionalización, considerando la competencia. Entonces, si yo tengo que plantear más bien desde el lado de cuáles son esos mínimos, y rápidamente para mantener el tiempo, es primero, tiene que haber un tema de ley. Reitero porque en el 2004 hay que reconocer en el caso de Costa Rica, pero así ha sucedido en casi la totalidad de los países, se tiene que poner en una norma que se entiende por probidad, como hoy se tiene que poner en normas que se entiende por profesionalización y cuáles son los mínimos de la profesionalización. Porque antes de que esté en la norma, pues cada quien entiende lo que mejor le parece que es profesionalización, y hemos tenido experiencias de instituciones que no ponen un solo colón, un solo dólar en el presupuesto para invertir en su recurso humano para que se capacite y mejore el conocimiento de las herramientas. Pues así no se puede. Tiene que haber una ley que obligue a las instituciones públicas que, como parte de las herramientas para administrar mejor los riesgos que se presentan en las contrataciones estatales, está invertir en el capital humano y en avanzar en una profesionalización cada vez más cierta, cada vez más completa, cada vez más en un proceso de crecimiento y perfeccionamiento de las destrezas y las habilidades. Entonces, tiene que haber un marco legal que tenga normas que permitan también a las autoridades establecer la profesionalización, pero también, creo yo, que obligue a las autoridades a una labor que podemos llamar de abogacía de competencia. Hay realidades de marcos legales que permiten a las autoridades de competencia tomar concursos que se están realizando y hacer observaciones a los pliegos de condiciones, advirtiendo riesgos de falta de competencia, particularmente cuando vemos instituciones en necesidades complejas que no hacen adecuadamente los estudios de mercado y el pliego puede estar promoviendo una condición de práctica monopolística, de exclusión de competencia injustificada. Lo otro es que los compradores deben rendir cuentas cuando se les identifica precisamente que están cayendo en algún ejercicio, pensemos que por ignorancia, porque lo otro sería por delito de faltar a la ley, pero por ignorancia que favorezcan precisamente las prácticas que son contrarias a la promoción de la competencia. Los agentes económicos también no se pueden quedar de lado, porque por un lado está el actor público, pero por otro lado está el actor privado, los agentes económicos. Es parte de esas condiciones mínimas que los agentes económicos sepan que hay regulaciones mínimas para, pues, avanzar y premiar el juego limpio, ¿verdad? Perú hace mucho tiempo, recuerdo, por el año 98, 99, tenía un programa que no sé si lo han continuado, Juega Limpio. Pues el Juega Limpio es juega como dicen las regulaciones, juega favoreciendo la eficiencia de los mercados, juega favoreciendo pliegos de condiciones que inviten a la competencia. Todo eso es parte de ello y debe estar así regulado, con lo cual es decir que las normas permitan regular y reconocer y dar valor a los programas de cumplimiento o lo que llamamos compliance.
También es cierto que para que esto tenga una cuestión mínima, tiene que haber una advertencia de sanciones que sean disuasorias en los tres niveles, administrativo, civil y penal. Y que eso, por lo tanto, trate de ser pues la parte lamentablemente negativa, pero necesaria, de advertir las consecuencias de no invertir en la profesionalización al caer en una especie de espacio o zona donde el riesgo de no invertir en ello puede traducirse en caer en delitos o prácticas administrativas. También es cierto que es un mínimo, pues la inversión de los requisitos previos para poder invertir en procesos que promuevan esa competencia, como también es cierto que hay que avanzar en los instrumentos preventivos, como las declaraciones de los conflictos de interés, o más aún, que lo he dicho últimamente en dos países, que es el sistema electrónico de compras que incluya la inteligencia artificial, particularmente generativa, para que sea una herramienta que ayude con datos sólidos y datos duros y a su vez eso permita aumentar las capacidades para profesionalizar cada vez más al recurso humano en esos conocimientos mínimos para poder desde su práctica ya cada servidor público la detección, el ejercicio de la función para promover en modo competencia la compra estatal. Y por lo tanto, los funcionarios, aquí como una especie de ideal, van perfeccionando sus destrezas para avanzar precisamente en gestiones que favorezcan la competencia, con un proceso regular de acreditación obligatoria. Por ahí en el chat que he estado leyendo los comentarios, agradezco profundamente a todas las personas que comentan. He leído alguno que dice que es una especie de criterio voluntario. No, lo que yo digo es que hemos caído en la necesaria obligación de que esto esté vinculante y por lo tanto la acreditación de que usted cada vez más se perfecciona en el conocimiento de las herramientas, pero eso incluye, se perfecciona en cómo preparar procesos en modo competencia, es porque tiene que ser vinculante. Es porque ya no podemos seguir pensando, como se decía de la ética, que todo el mundo sabe distinguir el bien del mal, pues no, no es correcto. Está claro que la lista de delitos, de historias lamentables del uso indebido de los fondos públicos nos dicen que no es posible creer en eso. Y las buenas prácticas es que han venido avanzando en eso. Un poco lo decía la doctora Canedo la semana pasada en el seminario internacional que teníamos de la OCDE. Y cerrar con eso, con la IA como esa herramienta que tenemos que potenciar para ayudar a perfeccionar esos conocimientos. Por aquí me quedo, Sofía. Muchas gracias. Muchas gracias, don Cristian y demás ponentes. Vamos cerrando con la idea principal y es que la contratación pública moderna de la actualidad exige superar una visión centrada únicamente en el trámite o en el cumplimiento formal o en la adquisición como tal y evoluciona o debe evolucionar hacia un modelo estratégico sustentado en esas capacidades, integridad y en esa gestión técnica de todos los involucrados en el proceso de contratación. Importante también, ¿verdad?, que la calidad de la contratación comienza, y ustedes lo decían muy bien, mucho antes de la formalización o de la selección del contratista y depende de esas decisiones previas técnicamente fundamentadas. Y hay una frase, ¿verdad?, que si yo planifico bien y hago los previos bien, posiblemente voy a tener una ejecución contractual buena. La necesidad también de fortalecer esa relación entre la administración y el mercado. Y aquí es importante en el tema de profesionalización, de que el funcionario no es un simple comprador, ¿verdad? No es una función meramente administrativa o no debe ser una función meramente administrativa, ni tampoco el oferente es un simple suplidor de bienes. Decía muy bien Cristian que cuando hay un proceso de compra es porque se viene a satisfacer una necesidad pública
pública, esa función que tienen las instituciones públicas dentro de cada uno de los países, y es esa visión que tiene que cambiar de cara a la profesionalización de la función en materia de contratación. Un proveedor institucional fortalecido en esas competencias, por supuesto que va a hacer esos pliegos de condiciones que generen la competencia, que den valor público a los bienes, servicios y obras que pretende adquirir, y un mercado capacitado, por supuesto, que responda. Les cuento rápidamente en estos 2 minutos que me quedan la experiencia de la institución en la cual yo trabajo. Es la institución más, el comprador público más grande de Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social, y se está trabajando en un proceso de acreditación de habilidades y competencias, ¿verdad? Y además porque tenemos una autoridad y una dirección de contratación que así lo promueve, pero que además a lo interno de la institución, nuestra junta directiva como órgano de gobierno se matriculó, y esto es importante, creyó en el valor de la profesionalización, en el desarrollo de habilidades y competencias, en los perfiles ocupacionales, porque ya el funcionario no es solamente el que haga el pliego de condiciones o el comprador el que haga el pliego de condiciones y lo publique. Eso dejó o pasó a ser un acto de mero trámite. Hoy los funcionarios tienen que saber de mercados, estudios de mercado, de análisis de datos, de cuáles son las buenas prácticas de cara a tirar una necesidad al mercado, y por ende esto contribuye a esa profesionalización ideal en el mundo de la contratación pública, y va de la mano también con la retribución que puedan tener dentro de sus puestos de trabajo. Entonces, vemos que efectivamente la profesionalización en un contexto donde están los terceros participantes, el suplidor, el oferente y el mercado y la administración pública, tiene que haber una articulación entre ellas para poder publicar pliegos de condiciones que garanticen calidad y competencia, y un mercado que responda con ética e integridad a esa satisfacción de la necesidad, y cambiar el rol del proveedor o del oferente de un simple suplidor a un aliado estratégico de la administración para adquirir esos bienes, servicios y poder satisfacer la necesidad pública. Muy agradecida con todos los ponentes del día de hoy, con don Cristian Campos por la invitación. Y le cedo la palabra para el cierre a don Cristian. No había nada más, ahí como ven el aviso del próximo webinar, estará la doctora Caneo de la OCDE, Xavi de Uruguay, profesor de mucho tiempo, el doctor Centurión de la Autoridad de Paraguay de Competencia. En fin, ustedes saben que todos estos esfuerzos se logran gracias a la muy buena voluntad y disposición de las autoridades de competencia y de contratación, que valga decir, en la doctora Mora de Chile Compra siempre ha estado esas ganas de contribuir, don Alejandro desde Villanueva, Laura desde la Autoridad de Argentina, Buenos Aires, en fin, de todas las personas. Ahí queda el aviso. Muchísimas gracias y pasen una excelente mañana para los del lado de Latinoamérica, ya tarde, casi anocheciendo allá en España, Portugal. Muy amable, chao, gracias. Hasta luego. Chao a todos.